Ya tenemos nombre para la siguiente temporada de Fortnite. Contaremos con una colaboración de los Power Rangers, Halo y Mecha. Y tendremos algunas sorpresas importantes para la propia historia. ¿Qué está pasando? Ok. Al parecer el día de ayer lanzaron bastantes cosas importantes referente a la historia, colaboraciones y puntos importantes que veríamos en la siguiente temporada. Para comenzar, este tema hay que recordar que son rumores y filtraciones, por lo tanto, hay que tomarlo de una manera bastante tranquila, ya que no sabemos exactamente qué planes importantes Epic Games podría cambiar de último momento, o bien saber exactamente qué otras ideas podrían ser planificadas ciertamente para el pase de batalla, para la temporada, para la temática, entre otras cosas. Así que explicado este tema, podemos comenzar con el video. Como primer punto importante de la temporada 4 del capítulo 6 de Fortnite, hablamos un poco más sobre su título. El nombre que tendrá esta temporada se llama Invasión Evolucionada, esto conectándose con el tema de los insectos alienígenas, pero también de alguna forma conectando la historia de Daigo con la energía demoníaca y el tema de la última realidad. Se supone que en esta temporada veríamos las consecuencias de la energía demoníaca dentro de todo el Omniverso, viendo como el punto cero lentamente estaría bastante dañado, viendo realidades bastante destruidas o incluso estableciendo más conexiones con el tema del modo OG, el modo Blix, como también el modo Lego. Se supone que en estos puntos importantes veríamos cómo cada realidad, cada punto importante del tiempo y del espacio estaría sufriendo, cambiando consecutivamente las consecuencias de la propia historia, gracias a la energía de Daigo, pero también a ciertos enemigos que estarían controlando todo esto. En este caso, veríamos el tema de la última realidad, y de cómo al parecer los bichos o insectos serían una forma de plaga para distraer a los personajes como nosotros, para que así nada pueda cambiar, y que el propio tiempo e historia sea establecida a su imagen y semejanza. Mientras tanto el punto cero estaría sufriendo, siendo una consecuencia bastante grande, y que muy seguramente con todo esto es casi seguro que en esta temporada veamos un reinicio, básicamente el tema del bucle, para que así todos sean salvados y evitar que la última realidad o otras amenazas puedan cambiar el tiempo, o bien puedan dañar otras realidades o existencias, ciertamente por culpa de Daigo y el poder demoníaco. Por lo mismo se supone que en esta misma temporada contaríamos con bastantes colaboraciones y choques de realidades, porque sería por culpa de Daigo, pero también por el tema de la última realidad en querer establecer su propia semejanza dentro de la propia realidad cero. A lo que esto nos llevaría con el tema de las colaboraciones. Se supone que en el pase de batalla de esta temporada veríamos colaboraciones bastante importantes que harían referencia a la temática de la temporada. Una de estas siendo los Power Rangers, un tema de Mecha y el universo de Halo. Por lo que se ha mencionado en algunos rumores y filtraciones es que estas tres colaboraciones sí tendrían un peso bastante narrativo en la propia historia de la temporada. Por ende se supone que veríamos ciertas referencias al universo de Halo, a los Power Rangers y el tema de Mecha, donde aquí veríamos cómo esas tres realidades estarían bastante conectadas a las consecuencias que estarían pasando dentro de la isla de Fortnite. Por lo tanto podríamos suponer que esas tres realidades estarían bastante enfocados en los personajes, ya sea con Hope, con Jones o con los otros, en querer apoyarlos, como también saber que posiblemente vaya a pasar con la misma realidad cero. Esto nos llevaría a un dato bastante curioso que igualmente la comunidad de Fortnite como la comunidad de Halo se habrían dado cuenta, y es por el mismo título. Como mencioné anteriormente, el título de esta temporada 4 del capítulo 6 se llama Invasión Evolucionada. Mientras tanto, el primer juego de la saga de Halo se llama Halo Combat Evolved, siendo básicamente combate evolucionado, aunque ciertamente sí es un pequeño guiño que ambas comunidades empezaron a darse cuenta y que al parecer les gustó mucho. Igual algunos creen o suponen que Halo tendría un peso mucho más fuerte dentro de esta misma temporada, y aunque Epic Games o los filtradores no han dicho absolutamente nada, muchos piensan esto, y que muy seguramente sería la clave de muchos puntos importantes de la propia temporada, ya sea para vencer a la última realidad, quizás conocer los planes de lo que vaya a pasar con la realidad Oni y la energía demoníaca, o sobre todo ver qué pasará exactamente con las otras realidades que estarían sufriendo por culpa de Daigo. Así que esto sí podría ser bastante interesante. Igualmente sabemos que la colaboración de Halo ciertamente va a ser una Spartan femenina, por lo tanto una protagonista femenina sería parte esencial del pase de batalla, aunque por ahora pues no tendríamos exactamente cuál o cómo
podría llegar, o ciertamente qué tanto peso narrativo podría contar con este personaje, pero aún así pues sí, es un dato bastante curioso. Por último, el tema de los modos de juego, de cómo lentamente se van a conectar al Battle Royale, ver las consecuencias de Daigo de una manera mucho más exagerada, quizás hasta la aparición o la mención de los 7, ver qué consecuencias y motivaciones Joms y Hope estarán haciendo, entre otros puntos importantes, igualmente se habrían filtrado. Por el momento, el tema de los modos de juego, como ya lo estamos viendo a lo largo de estos últimos días y horas, lentamente cosas importantes de cada modo de juego están llegando al Battle Royale, como también cosas importantes del propio Battle Royale se están expandiendo a todos los modos importantes de Epic Games. Se supone que por el momento ya todos los modos ya están involucrados, por ejemplo el modo recarga, que era el modo que hasta ese punto ya no se había mencionado absolutamente nada. Ya sabemos que sí, ciertamente cosas del modo recarga han llegado al Battle Royale. Por lo tanto, cosas importantes del propio Battle Royale también ya se están teletransportando supuestamente a este modo. Pero aún así, ¿cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser la solución? O bien, ¿por qué todo esto se está conectado de una manera bastante apresurada y de una manera bastante rara? Por lo que se entiende, el plan de Epic Games, como ya lo había mencionado desde hace un mes, 2 meses aproximadamente por teorías, suposiciones y una que otro rumor, la idea es poder contar una historia bastante variada, presentar a nuevos personajes claramente de otros universos, pero también presentar a otros personajes de una manera mucho más clásica que quizás ya no podrían ser establecidas. Uno de estos temas muy seguramente será el tema de la Orden Imaginada como la última realidad, y que estas cuestiones pues tengan un poquito más de sentido, de que no sean parte original de la línea principal del Battle Royale, sino más bien de otras realidades, y que estas mismas realidades pues se puedan contar de una manera mucho más extensa o con motivaciones totalmente diferentes, o ciertamente con consecuencias mucho más grandes de lo que nosotros ya habíamos conocido originalmente dentro de la propia historia de Fortnite. Algo que la verdad pues sí, se me haría bastante interesante y llamativo, o incluso bastante creativo, si Epic Games aprovecharía esta misma oportunidad. Poder presentarnos a la nueva Orden Imaginada claramente con nuevas motivaciones, quizás presentarnos el tema de lleno, también presentarnos un nuevo tema sobre la última realidad, y aunque sí, este tema que estamos conociendo sí va a estar involucrada, pues me gustaría ver un poco más, o incluso ver nuevamente a los villanos clásicos que hemos vencido, como la Reina del Cubo, quizás a los alienígenas, quizás al Heraldo, el tema de la oscuridad, de la nada. Esos temas que igual hacían bastante interesante a la última realidad, y que bueno, sería bastante increíble, la verdad, revivir esos grandes momentos o de una manera mucho más nostálgica para vencer nuevamente a esos enemigos. Pues la verdad, a mí sí me gustaría mucho revivirlo o establecer un nuevo lore con estos personajes. Ahora, sobre el tema de Hope y Joms, bueno, se supone que Hope estaría un poquito más depresiva, o bueno, veríamos una Hope un poquito más seria, a diferencia de lo que nosotros ya habíamos conocido de este personaje. Se supone que esa seriedad de Hope sería por culpa de Daigo, como también de las propias consecuencias que habrían surgido a lo largo de las temporadas del capítulo 6, y de cómo ella no pudo hacer absolutamente nada. Sí, se me hace un poquito raro y a la vez un poco cliché que Hope se sienta depresiva por no apoyar a sus propios amigos o compañeros, pero también se me haría algo un poquito raro. Siguiendo con la información, se supone que ella lentamente comprendería su papel de ser la encargada de saber las consecuencias, motivaciones y de cómo las realidades podrían ser salvadas. Por lo tanto, ella se volvería un tipo de mensajera, heraldo o apoyo moral para así poder detener todos los problemas que estaría sufriendo el Omniverso. También aquí aprenderíamos cómo ella de alguna forma se estaría comunicando con otros personajes de otras realidades. Básicamente aquí veríamos referencia al tema de la historia principal, de cómo los modos de juego estarían conectados, también sobre las realidades de las colaboraciones que estarían involucrados dentro de la propia historia, entre otras cosas, y de cómo al parecer Hope les estaría mandando este mensaje para buscar la solución o una forma de poder separar estas realidades nuevamente de la historia principal del Battle Royale, y así establecer su propia historia de una manera mucho más tranquila, que no tenga que ver con las consecuencias de Daigo, siendo algo que bueno, pues se escucha bastante interesante y a la vez misterioso. Principalmente yo creo que es el tema de la conexión. La verdad, si hay algo que está conectando todas las realidades en una sola dentro del propio Battle Royale, pues es obvio que posiblemente sea alguna intención o alguna estructura particular que quizás Daigo o la realidad de Oni
habrían conectado y que eso igualmente sería el sentido principal de por qué diferentes cosas importantes de cada realidad estarían teletransportándose a cada una. Y esto pues igual podría ser un dato interesante, o quizás de alguna forma el punto cero estaría también involucrado con este tema. La verdad no estoy muy seguro de eso, pero sí me gusta mucho la historia de Hope. Sobre el tema de Jones, bueno, la historia de Jones es un poquito más simple. Se supone que él sería el encargado de estar estableciendo la resistencia en vencer a los insectos con el resto de personajes del pase de batalla, como también con nosotros. Aquí claramente veríamos un poco más de protagonismo de Jones nuevamente en ser un héroe, demostrar por qué se llama la leyenda, entre otras cosas. Así que sí, también tendríamos referencias a otras temporadas y capítulos de Fortnite dentro de la propia historia de Jones, y eso pues la verdad me emociona bastante. Sobre el tema de los 7, es difícil de creer si posiblemente sea verdad o simplemente sea fanservice o idea de la comunidad. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, la información de los 7 es bastante difícil de creer exactamente. Por lo que se entiende, el visitante haría una aparición a mediados o a finales de esta misma temporada, y que él sería el encargado principal de poder restablecer básicamente el bucle. Por lo tanto, él haría todo lo posible de comunicarse con el resto de los 7 para llegar a un punto de encuentro, mismo punto de encuentro que sería el capítulo 7, y es aquí donde al parecer se supone que la historia de este capítulo 6 pues estaría finalizando, donde el visitante haría todo lo posible para desconectar esa realidad de Oni realmente al punto cero, como también a todas las aventuras que habríamos conocido a lo largo de este mismo capítulo. Aquí se supone que sí, la realidad de Oni se perdería en el tiempo y en el espacio, básicamente dejando de existir. Por lo mismo, los diferentes personajes y nosotros terminaríamos viajando en otras realidades hasta llegar a la temporada de Los Simpson, y es donde aquí al terminar esta misma temporada el visitante nuevamente nos encontraría y viajaríamos ahora sí al capítulo 7, donde él se encargaría de establecer una nueva realidad. Mientras tanto, sus hermanos estarían viajando en todo el Omniverso para llegar a esta isla, haciendo así el final del capítulo 6 y dando inicio al capítulo 7. Como podemos entender dentro de esta información, sí, hay muchas cosas bastante interesantes que claramente podrían ser oficiales o bien puntos importantes de la propia temporada que veríamos en unos pocos días. Mientras tanto, otra parte de la información pues no estaríamos totalmente seguros. Yo principalmente el tema del capítulo 7 y principalmente de la historia de Jones, Hope y de los 7 pues no me convence en su propia totalidad. Sí, puede ser que sea verdad. Puntos importantes de la historia de Hope pues sí le vería bastante sentido, pero hay otros puntos que la verdad se me harían un poquito raro, y eso igualmente lo menciono porque siento que en una sola temporada no podrían abarcar todos los temas importantes que acabo de platicar, y si en verdad lo hacen, pues sinceramente o siento que no lo van a hacer totalmente bien, o bien también no van a contar todos los puntos esenciales que muy seguramente podrían haber sido contados o expandidos dentro de la propia historia de la temporada o incluso dentro de otras historias. Así que sinceramente pues no estaría totalmente seguro, pero sí es un dato bastante curioso. Aún así, recuerden que todo esto es un simple rumor, filtraciones y puntos esenciales que se habrían compartido el día de ayer. Aún así, como siempre, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan sobre todos estos mismos temas? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.